y al Todopoderoso. Mi alma te glorifica, Dios. Amén. ¿Lo tienen todo? Leemos la poderosa palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo y tiene fuego dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dele la mano al que está a su lado y dígale: cobra ánimo. Dígale: cobra ánimo, cobra ánimo. Salúdelo con fuerza y dígale: cobra ánimo. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy gracias, Dios amado, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Qué privilegio hermoso tú nos permites, Señor, en esta tarde preciosa, Padre, poder adorarte, poder sentir tu presencia desde un principio, Dios. Tú te has movido poderosamente, Señor. Tú has llenado, has saturado, has obrado de una manera especial, pero en esta hora, Padre, viene la parte de la exposición de tu palabra, Dios amado, y tú sabes que sin ti yo no lo puedo hacer, Dios mío. Por eso te pido la sabiduría, la revelación, el denuedo, la unción de tu Espíritu Santo, Padre, para predicar tu palabra bajo la revelación de tu Espíritu, Señor, para la edificación de la iglesia. Y por medio de esta palabra tú liberte, restaure, sane, salve, Dios mío, haga lo imposible posible para gloria de tu nombre, Jehová, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso a ti clamo, Señor, por eso a ti suplico, Dios Todopoderoso, Padre, sabiendo, Señor, que será como tú lo dijiste, Padre. Confiamos en ti, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cobra ánimo, dile que está a tu lado: cobra ánimo, cobra ánimo. Cobra ánimo, puede tomar asiento. Mientras nosotros orábamos a Dios por este día, siempre tenemos lo que es la costumbre de siempre orar a Dios, ya que la Biblia dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, cada uno de los que vamos a ministrar o vamos a servir para Dios, tenemos que procurar con diligencia, amén, estar aprobado. Entonces, ¿cómo yo puedo estar aprobado? Número uno, tengo que ir delante del Padre. Tengo que ir en oración, tengo que ir en ruego, tengo que ir en súplica. Y en esa intimidad, Dios me fortalecerá. Mi madre cantaba del examinarme. Es una manera de Dios en medio de la intimidad examinar y ver en mí si hay un camino de perversidad. Y en medio de lo que es reflexionar en ese momento de intimidad, empezamos a ser guiados al camino eterno, porque estamos siendo humildes y nos estamos dejando corregir por Dios amado. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo: gente que se deje dirigir por su espíritu, gente que se deje dirigir por su palabra. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la manera de yo comprender el camino de Dios es por medio de la palabra. Y el que está a tu lado: es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra del Señor. Por eso cuando nosotros vamos a la historia, vemos este hombre llamado Nehemías, que su nombre mismo nos da ánimo, ya que su nombre significa Jehová consuela o alienta o anima, infunde aliento o esfuerzo o da vigor. Escuche bien el nombre de Nehemías. Por eso es muy importante, amado, escudriñar. Y mientras usted escudriña el nombre de Nehemías, significa Jehová consuela o alienta en el momento necesario de este pueblo que estaba en una humillación. Los muros habían sido derribados, la ciudad, amén, amurallada, Jerusalén, amén, que mucho tiempo dominó
una ciudad que había llegado a diferentes confines, donde habían reyes dominantes como lo fue David, reyes prósperos como lo fue Salomón. O sea, esta ciudad era conocida, pero ahora lo que conocían de ella estaba en ruina. Porque quiero decirle, amado, que mientras uno anda en obediencia delante de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cubrir, Dios nos va a ensanchar. Pero hay un requisito para eso, y dile que está a tu lado: la obediencia. Vemos lo contrario en este pueblo. Cómo ahora los muros están caídos, cómo ahora la ciudad está destruida. ¿Qué fue lo que sucedió? El profeta Jeremías por más de 40 años estuvo predicando, profetizando a esta nación, diciéndole: vuélvasen a Jehová. Sus conductas no van alineadas a la voluntad de Dios. Sus vidas no están alineadas a la voluntad de Dios. Y si no lo arreglan, va a venir destrucción. Si no lo arreglan, va a venir juicio de Dios. O sea, el profeta verdadero de Dios tiene una palabra fresca de parte de Dios, tiene una palabra de advertencia, tiene una palabra de alerta, tiene una palabra de volverse a Dios. Entiéndame en el desarrollo, que ya mismo vamos para el ánimo, pero quiero decirle por qué este pueblo, los muros estaban caídos. Mientras ellos estaban en obediencia, sus murallas resistieron grandes ejércitos. Mientras ellos estaban en obediencia, hubieron reyes que no pudieron entrar a destruir, porque la obediencia a Dios establecía una muralla impenetrable. ¿Se acuerda Job, mi amado? Cuando el enemigo subió, amén, y Dios le dijo: mira, mi siervo Job, ¿no has considerado a mi siervo? El enemigo le dijo: pues claro, si tú lo tienes cercado, quítale el cerco. Ahora, pastor, ¿cómo Job pudo levantar ese cerco? Ese cerco se levanta en obediencia. Y la obediencia habla de oración. La obediencia habla de ayuno. La obediencia habla de vigilia. La obediencia habla de consagración. La obediencia habla de santidad, de separación para Dios. La obediencia habla de sometimiento. La obediencia habla de andar sujeto a la voluntad de Dios. Hay gente, amado, que a veces no ve los resultados. Y me gustó ese cántico que cantaba mi madre, porque ese versículo de ese salmo es muy importante. Porque muchas veces tenemos que examinar: Señor, ¿por qué no me estás dando la victoria? Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y cuando uno entra en esa intimidad delante de Dios, empieza Dios a revelarnos, mi amado. Por eso el salmista en el Salmo 51 dijo: tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, él había comprendido que en medio de su intimidad con Dios, él derramaba su corazón. Y en medio de esa sinceridad delante de Dios, Dios le daba sabiduría, le daba amén, para que comprendiera, para que pudiera entender, amén, que su camino no era agradable delante de Dios. Y él mismo, por medio de la ayuda del Espíritu, enderezar ese camino y empezar a ver el resultado de Dios. Mi amado, cuando usted hace lo que es una indagación bíblica, empieza a ver que todos los hombres de Dios que tuvieron victoria, tuvieron que andar en obediencia. ¿Qué problema hay en este tiempo? Que la gente quiere que le hablen de bendición, que la gente quiere que le hablen de prosperidad, que la gente hable, que le hablen cosas buenas. Pero si no hay obediencia, abasei, no va a venir la bendición. Pero prefieren estar detrás del profeta del momento. Prefieren estar detrás del que le habla las cosas como las quieren oír. Jeremías tuvo ese problema en su ministerio, mi amado, y tengo el compromiso de parte del Espíritu Santo para hablarlo a esta amada iglesia. Jeremías tuvo ese problema, piano bajito, Ru, en su ministerio. ¿Y qué fue lo que pasó con Jeremías, mi amado? Que Jeremías, mientras hablaba la palabra de advertencia, mientras hablaba la palabra de volverse a Dios, habían profetas que decían: viene bendición, viene prosperidad, viene victoria, Dios va a dar victoria. Pero era imposible Dios dar victoria cuando había desobediencia. Y esto es falso, mi amado. Es lamentable que en este siglo
Todavía hay gente cayendo en la falsedad de estos falsantes que dicen así dice Jehová y Jehová no ha dicho nada. Dicen así dice Jehová y le dicen cosas que ellos quieren oír. Veo una empresa, veo aquello, lo que le gusta a la carne y la persona en adulterio y la persona apartada delante de Dios y la persona pecando contra Dios y Dios diciendo arréglate hijo mío, te quiero bendecir, arréglate hijo mío, tengo grandes cosas para ti, arréglate hijo mío, quiero, amén, usarte como un instrumento útil en mis manos, pero necesitas volverte a mí. Pero Jeremías dijo, este será el profeta del momento, este será el profeta amado por el pueblo, aquel que le hable lo que ellos quieren oír. Por eso el apóstol Pablo, amado, en esa segunda epístola de ese capítulo 4, me gusta mucho ese capítulo porque fue uno de los que el Espíritu de Dios escribió en mi corazón. Le dijo el apóstol Pablo a este joven pastor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta y doctrina con toda paciencia, porque vendrán tiempos, entiéndalo aquí, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. O sea, buscarán maestros que le hablen lo que ellos quieren oír. Buscarán gente que le digan lo que ellos quieren oír. Y me gusta la revelación bíblica porque con anticipación, amén, Él lo está hablando, se está diciendo este tiempo va a suceder. Dile que está a tu lado, estamos en ese tiempo. Dile, estamos en ese tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Donde lo que antes era malo, ahora es bueno. Ahora lo enseñan en la escuela, ahora lo tienen como nada. ¿Por qué, mi amado? Porque fue el tiempo que dijo el apóstol Pablo a través del Espíritu. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a padecer por la obediencia a Dios. Por eso dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está hablando de los padecimientos. Está hablando de la situación adversa que van a venir contra nuestra vida, mi amado. Ya no los había dicho, si al árbol verde le hacen esto, ¿qué será de la rama seca? Ya Dios lo había hablado desde un principio. Pero estos maestros de ese capítulo 4 de 2 de Timoteo hablan de acuerdo a la concupiscencia. O sea, cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de los deseos desordenados. ¿Cuáles son esos, pastor? Son los que batallan con los que usted batalla, son los que yo batallo. Es esta carnecita que tiene unos deseos desordenados. Pero dígale, esa carne no se manda. Dios me dio dominio propio y yo la voy a sujetar. Dígale, yo la voy a sujetar en obediencia al Dios Todopoderoso. Porque yo quiero que cuando suene esa trompeta, poder irme con Él. Pero ese capítulo 4 de 2 de Timoteo dice que se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y apartarán el oído de la verdad. O sea, lo que le van a decir es descontextualizado, es sacado de contexto. Amén, para poder ellos decir que está bien lo que están haciendo mal. Y Dios diciendo, quiero arreglar. Y por medio de que la persona es arreglada, es por medio del examinarme. Y el examinarme es de acuerdo a la palabra. O sea, si yo no recibo la palabra, ¿cómo voy a saber lo que estoy haciendo mal? Por eso me llama la atención aquel joven que mientras estamos tratando con él en su casa, él mismo, amén, nos hace el acercamiento y nos dice que es pecado. Él no sabía ni lo que era pecar. O sea, cuando Dios, Él es inquietado
para saber algo que él no conocía. El Espíritu de Dios nos da la sabiduría para darle una serie de estudios que se dividía en varias partes para enseñarle sobre el pecado. El joven empezó a oír la palabra y por medio de la obediencia a la palabra que se le enseñaba, él empezó a cambiar porque estaba obedeciendo. Hay gente que no cambia porque no quiere obedecer. Hay gente que no crece porque no quiere obedecer. Prefieren buscar maestros que le digan lo que quieren oír. Pero dile que está a tu lado: yo quiero la verdad. Cristo viene, mi amado. No nos dejemos engañar. Si algo marca la venida del Señor es el engaño. Y estos falsos lo que buscan, amado, amén, es engañar, porque su propósito es lo que es el dinero, es la ganancia. Y mucha de esta gente son arrastrados porque le dicen cosas bonitas, como pasó en el tiempo del profeta Jeremías. Decían cosas bonitas y el profeta le decía: no oigan a esos falsos, escuchen la voz de Jehová. Yo soy el profeta que Dios trajo para traer la palabra que traerá avivamiento. Por más de 41 años, se cree que es de 40 a 41, estuvo este profeta hablándole la verdad, sufriendo por decir la verdad, mi amado. Porque es lo que dijo el apóstol Pablo: no sufrirán la sana doctrina. O sea, que los que predicamos la sana doctrina sufrimos. Dile que está aludado: vas a sufrir. Dile: vas a sufrir por amor a la verdad. Pero el que ama la verdad, y en medio del sufrimiento usted no está solo. Dios está contigo, Dios te fortalece, Dios te da lo que tú necesitas. Aunque sientes el dolor, aunque sientes la angustia, aunque sientes el golpe, aunque sientes, mi amado, porque se siente, Dios te da ánimo. Ese es el tema de hoy. Dios te da ánimo, pero el hombre de Dios no se dobla. El hombre de Dios, hablando, cuando digo que no se dobla, es que no va a cambiar la palabra. Ay, yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema, pastor? Que yo no puedo cambiar la palabra. Toca el que está a tu lado y la palabra no se cambia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo viví engañado hasta los 24 años de edad, hundido en el pecado, hundido en el vicio, en el alcohol, hundido en el bajo mundo. Yo sé lo que es vivir en mentira y en engaño, pero cuando vino esta verdad a mi vida, trajo la liberación que Cristo dijo, amén, en Juan capítulo 8: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿por qué voy a oír cosas agradables a mi carne cuando yo necesito golpear esta carne por medio de la obediencia al Espíritu? ¿Cómo yo puedo entender que lo que yo estoy haciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios? Por medio del consejo bíblico, por medio de la escritura, mi Biblia, amén, mi vida es transformada a través de la Biblia, mi vida es transformada a través de la obediencia. Pero este pueblo, mi amado, no quiso escuchar la palabra, no quiso escuchar al hombre de Dios, prefirió escuchar los falsos profetas, porque Jeremías dijo que el que le hable de pan y de vino, ese será el profeta del momento. Y eso es lo que buscan esta gente, gente que le hablen cosas bonitas, cuando Dios quiere confrontar en nuestra vida las cosas que no están bien, porque por medio de esa confrontación bíblica mi vida va a andar alineada a la voluntad de Dios. Ese apóstol Pablo le dijo a ese joven pastor nuevamente, vamos desarrollando todo esto, vamos a llegar a cobrar ánimo, pero el apóstol Pablo le dijo a este joven pastor nuevamente, amén, la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. O sea, esa palabra redarguir habla de confrontar. La palabra me confronta. Toca el que está a tu lado, te confronta. Pero yo no estoy excluido de la confrontación, que ese es el problema. Yo también soy confrontado. Cada vez que yo hablo la palabra me confronta. Esta madrugada, mientras escudriñaba la palabra para predicación en el libro de Nehemías, mi vida estaba siendo confrontada y animada por medio de la palabra, porque no solo te confronta, sino también te fortalece.
Porque la confrontación es cuando hay algo en mi vida que debo de cambiar. Ahí me toca a mí a poner de mi parte, despojarme, y empieza Dios a fortalecer mi vida. Empieza Dios a transformar mi vida, porque estoy siendo obediente a la palabra, y esa obediencia está trayendo un resultado. ¿Cuál es, pastor? Estoy levantando un muro, ese muro de protección, ese muro de cobertura, que por más que el enemigo trata de meterse a mi casa o a mi vida, no puede, porque hay un muro. ¿Cómo yo puedo levantar ese muro? Miramos rápido la vida de Job y miramos cómo se levanta ese muro. ¿Qué hacía Job? Oraba. ¿Qué hacía Job? Era temeroso de Dios, es obediente. Esa palabra temeroso podemos utilizar obediencia para resumirla. Job era un hombre obediente, y al ser obediente lo llevaba a una devoción sincera delante de Dios. Y esa devoción sincera delante de Dios lo llevaba a ver un resultado, y era que había un cerco alrededor de él. Habla de un muro de protección, habla de cuidado, habla de que el enemigo no puede pasarme, amado. Hay una línea, hay ángel alrededor nuestro, pero todo eso es el resultado de la obediencia a Dios. Cuando somos obedientes, vemos los muros impenetrables. ¿Qué pasaba con Jerusalén? Empezaron a escuchar y a ser engañados por la falsa profecía, y eso trajo que los muros fueran destruidos por los enemigos. Cayeron en desobediencia porque por más de 41 años no quisieron escuchar al profeta de Dios. Por más de 41 años le estuvo hablando la palabra verdadera, mas ellos iban tras los falsos que le hablaban lo que querían oír, y por eso vivían la vida que vivían, mi amado, porque no cambiaban por no obedecer la palabra de Dios. Pero aquí hay gente humilde que dice: pastor, yo voy a permitir a Dios que cambie mi vida por medio de la transformación del poder del Espíritu Santo, que usa la palabra para decir no está bien eso, para decir no está bien eso. Eso lo hace el Espíritu de Dios, pero utiliza la palabra del Señor. Este hombre llamado Nehemías ahora tiene que tratar con la situación de los muros caídos que vinieron como consecuencia, mi amado. Ya desarrollamos toda esa parte. Usted pudo entender cómo los muros fueron derribados. ¿Y por qué fueron derribados? Porque se dejaron engañar por los falsos profetas. Incurrieron en desobediencia y en muchos pecados que trajo que viniera el juicio, los muros cayeran. El mismo profeta dijo 70 años, o sea, había una palabra de Dios que ellos volverían a su tierra. Cuando se cumplieran los 70 años, el rey Ciro, el espíritu es despertado, o despierta la intención Dios en la vida de Ciro para firmar un edicto y decir: ahora pueden ir a edificar, ahora pueden volver a su ciudad. Fueron libres, porque quiero decirte que el verdadero profeta de Dios no anda adivinando. Sabe que cuando habla de parte de Dios, y tiene una palabra clara y dice 70 son 70. Esa es la voz profética de Dios cuando hablan y se cumple. Cuando dicen así dice Jehová, y como Jehová dijo se cumple, vemos que eran hombres usados en profecía de parte de Dios. Cuando vemos que la palabra se lleva a cabo a calamidad como fue hablada, vemos que fue Jehová que habló. Vemos que fue Dios que habló. Dile que está a tu lado: todavía Dios habla. Todavía hay profetas de Dios, profetas comprometidos con el Señor. No esos de agua dulce que le hablan a la gente lo que quieren oír, no. Son profetas que tienen oído en el cielo y la boca en la tierra, con una palabra certera, clara, vertical, con una palabra de alerta, con una palabra de arrepentimiento, con una palabra de volverse a Dios, con una palabra que trae avivamiento cuando es obedecida, porque vemos el resultado del avivamiento en este pueblo, porque iba a empezar a ser humilde y obedecer la palabra de Dios. Ahí entra este profeta. Me llama la atención porque lo primero que cuando llegan donde de él, le dice la condición del pueblo. Están allí en gran afrenta.
O sea, estaban viviendo la consecuencia de su pecado. Estaban viviendo la consecuencia de la desobediencia. Pero ahora llega un hombre llamado Nehemías, que su nombre significa Jehová consuela o alienta, que venía lleno del Espíritu de Dios, que venía con una determinación clara y era levantar los caídos. Y me gusta la manera que Dios lo usa, porque en ninguna manera Él tiene que engañar a nadie para levantar muros. Él viene con la verdad que restaura. Él viene con la verdad clara que trae avivamiento, mi amado. Por eso aquel profeta llamado Habacuc, mientras estaba, mi amado, en aquella situación dura y difícil, él hace una oración y dice: he oído tu palabra y temí. O sea, la palabra trae un temor reverente en mi vida y me lleva una acción. ¿Cuál fue la acción que llevó el profeta? A orar. Y mientras él oraba, él dice: aviva tu obra, oh Jehová, en medio de los tiempos, hazla o dala a conocer. Él oraba por un avivamiento. Él oraba por un volver a Dios, porque cuando habla avivamiento, muchos creen que es brinco y salto nada más. No, mi amado, estoy hablando del avivamiento cuando aquel, amén, que se ha caído, se ha apartado, se ha alejado, se compromete, empieza a arder su corazón, empieza a cobrar ánimo su vida y dice: yo no puedo estar en el suelo, yo tengo que levantarme por mi casa. Yo tengo que levantarme por mi familia. Yo tengo que levantarme. Ese es el avivamiento que estoy hablando. Cuando la palabra penetra el corazón, empieza a encender una llama que fue apagada, y esa llama me lleva a la acción y ver el resultado de parte del Señor. Y mientras estaban en gran afrenta, y mientras estaban en calamidad, en una gran humillación, llega un hombre llamado Nehemías. Y este hombre me gusta porque la Biblia, antes de escribir la acción de él, nos enseña que era un hombre de oración. Era un hombre entregado a Dios. Era un hombre que amaba a Dios con todo su ser, porque tenía una gran posición. Estaba muy posicionado. La posición de él era muy privilegiada. Tenía mucha gente pudiente a su alrededor, ya que él, al estar al lado del rey, podía comunicarle mensajes de otra gente. O sea, su posición era muy privilegiada. Sin embargo, mientras hablaba con la pastora ayer, me llamó la atención algo. Nehemías no sabía de construcción. Nehemías no era arquitecto. Nehemías no era contratista. O sea, cuando vamos a ver el instrumento que Dios va a utilizar, no tenía la capacidad delante de los hombres para levantar los muros. Pero la Biblia dice que Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado, que Dios escoge de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, que escoge de lo débil para avergonzar a los fuertes. Estamos viendo que un hombre que a lo mejor no llenaba las expectativas humanas, pero sí las del cielo. Diga conmigo: no llenaba las expectativas humanas, pero sí llenaba las del cielo. Tenía un corazón humilde, tenía un corazón dispuesto, tenía un corazón sometido a la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante, porque luego, después, Dios se encargará de poner la gracia, el favor, la sabiduría y la preparación adecuada para él ejercer el ministerio. Pero entiéndase que él no tenía una preparación para lo que era levantar muro. Era un copero. Pero ahora bien, arde su corazón, hace la misión de Dios, empieza a ejercer el ministerio de Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios como Dios le decía. Era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda, era un hombre sometido, era un hombre que todo iba delante de la presencia de Dios. Cuando venía una crítica, una burla, él iba delante de la presencia de Dios a orar, a llenarse. Usted no va a ver en el libro de Nehemías la palabra desánimo, porque Nehemías es el vivo ejemplo de un creyente que anda sumergido en la presencia de Dios, anda dispuesto, animado siempre a hacer la voluntad del Padre, con una decisión firme, persistente, mi amado, porque está sumergido en la presencia de Dios. El que está a tu lado: sumérgete. Ahora, cuando nosotros hablamos de ánimo, amado, estamos hablando de actitud,
Estamos hablando de disposición. Estamos hablando de un temple, intención, valor, voluntad, coraje, arrojo, atrevimiento, valentía, osadía, denuedo, energía y resolución. Cuando hablamos de ánimo, no es solo sentimiento pasajero, sino una fortaleza interior que viene de Dios. ¿De dónde viene esa fortaleza, mi amado? Viene de Dios. Una disposición del corazón sostenida por la fe. Amado, aquel que anda con ánimo no anda porque quiere demostrarle a la gente como un estado de altiveo, de soberbia. No, mi amado. Dígale que está a su lado, es fe. La fe mantiene al creyente animado, porque el creyente está confiado en Dios. ¿Dónde están los creyentes aquí que están confiados en Dios? Que pueden levantar su manita arriba y decir: pastor, yo estoy confiado en Dios. Aunque estoy en medio de la prueba, aunque estoy en medio del ataque, aunque estoy en medio de la lucha, yo estoy confiando en Dios. Aunque estoy en medio del proceso difícil, yo estoy confiando en Dios. Aunque el enemigo se ha levantado con furia contra mi vida, yo estoy confiado en Dios. Se oye la alabanza por aquí de los que están confiados en Dios. Ay, Saleva 6, se oye la alabanza de los que están confiados en Dios. Una disposición del corazón sostenida por la fe, aún en medio de la prueba. O sea, cuando usted mira la vida de este hombre, amado, a pesar de que había sido llamado por Dios, a pesar de que había sido escogido por Dios, vemos en su libro las diversas pruebas que atravesó. Vemos en este libro cuántas situaciones adversas vinieron contra su vida para detenerlo. Cuántas situaciones difíciles vinieron a su vida para paralizarlo. Cuántas situaciones vinieron para que él dejara de edificar. Porque si usted nota algo, mientras nadie se interesó para levantar los muros, no había ninguna persecución. No había ningún levantamiento. Porque el enemigo dominaba aquella tierra. Pero cuando un hombre dijo: hay que levantar los muros, todavía hay esperanza. O sea, en la ciudad de Líbano todavía se puede levantar. Ay, todavía hay esperanza para esta ciudad. Todavía hay esperanza para levantar los muros. Todavía hay esperanza. ¿Cuántos están conmigo aquí? Todavía hay esperanza para levantar los muros. Todavía hay esperanza para ver el resultado de Dios. Mira, amado, me lleva a mí a recordarle al Señor. Mientras nosotros meditábamos en el desarrollo de este mensaje, meditaba yo en el comienzo. Me acuerdo cuando nosotros comenzamos en este lugar. Amado, quiero decirle que mientras yo estudiaba esta palabra, Dios me dio una fuerza espiritual. Porque el salmista dijo: recuerda la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ha sido mi consuelo en la aflicción. Tu dicho, o sea, tu palabra me vivifica. Y mientras yo estudiaba esta palabra, Dios me fortalecía de manera especial. Porque la palabra te va a dar fuerza. Y es que está a tu lado, la palabra te va a dar fuerza. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo miraba la vida de este hombre y me identificaba, porque cuando nosotros nos dicen sobre esta misión de esta obra, amado, aquí no había nada. Nada había. Cuando a nosotros nos dicen, ya hace 12 años Dios nos había hablado, y cuántas ofertas habían venido. Me acuerdo que había ido a Puerto Rico un pastor amigo nuestro del barrio que nos vio atados allí en la cancha en el bajo mundo. Ahora nos ve transformados por el poder de Dios y andaba siempre para arriba y para abajo conmigo, ayudándome, brindándome todo lo que yo necesitaba. Me brindaba su vehículo personal, llave de la iglesia, todo me lo daba a disposición. Pero me acuerdo, mi amado, que él se me acerca en una de las cenas en su casa. Comía todos los días mientras estuve en Puerto Rico el mes y medio en su casa. Y me acuerdo que en esa
una de esas cenas me dice, estoy orando por un pastor joven. O sea, ya él se estaba retirando, tuvo muchos años pastoreando, muchos. Me acuerdo que yo era niño y crecí, me desarrollé y vi cómo la iglesia fue levantada de la nada. Eso era un solar que estaba lleno de carros. Allí se ponían a beber, a usar droga en ese solar. Y el hombre vio una visión donde Dios le decía, ese es el terreno donde es la iglesia. Limpió aquel, amén, vertedero con una grúa, mandó a pasar un digger, lo puso bien lindo y allí levantó un lugar hermoso que todavía está de pie. Si la obra es de Dios, va a permanecer. Si Dios te llamó, va a permanecer. Esto no importa los tobilos, zambalá, que vamos ya mismo que se puedan levantar. Cuando Dios te llama, algo que demuestra el llamado de Dios, es que por más que el Sabaya leva 6, por más que el infierno te hace la guerra, tú permaneces firme. Por más que el infierno sopla contra tu vida, tu casa permanece firme. Allí está la obra de pie, amado. El pastor partió con el Señor y allí está la obra todavía de pie. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Pero empecé a orar y pudimos entender que no era el propósito de Dios. Cualquiera dijera, pastor, pero ¿cómo es posible? Ese hombre te vio crecer, desarrollarte, te habló del Señor, te están dando una casa, un templo, una iglesia establecida, con guagua, todo pagado, estaba todo bien, todo estaba en orden. Cualquiera dijera, ¿qué más tú quieres? A mí alguien me dijo, varón, ¿qué tú quieres? Que venga un ángel y te lo diga. Y yo, no, amado, es confirmación. Yo no me muevo a lo loco. Toca el que está a tu lado, no te muevas a lo loco. Dios confirma. Dios tiene boca y habla. Dios habla claro, mi amado. Usted póngala de una confirmación clara, pero no la diga con su boca porque el enemigo la puede oír. Sino en su mente, en comunión con Dios, le dice, Señor, si es tu voluntad, y le dice una confirmación como hizo Gedeón. Dijo que el vellón esté mojado y no se conformó con eso, no. Que ahora el vellón esté seco y todo lo demás esté mojado. O sea, le pidió dos confirmaciones. La confirmación no es falta de fe. La confirmación es seguridad que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y volvimos el año 2016 lo mismo. ¿Eres tú, Carlos? Y yo, pastor, pero es que estoy orando, llevo 2 años orando y no me confirma el Señor. ¿Sabe que lo amo, lo respeto? Usted es un hombre que amo y respeto de una manera especial y su deseo es que sea yo, pero es que yo quiero que Dios lo confirme. Y cualquiera hubiera dicho, varón, pero vuelvo y le digo, casa, carro, guagua propia, terreno propio, iglesia sólida de cemento, con un grupo de hermanos que nos conocieron y conocen a la familia que perseveran allí. Amén. Estaba todo bonito, pero Dios no lo confirmaba. Pastor, vamos a seguir orando. Y seguimos orando y orando y orando, amado, y Dios no lo confirmaba, porque Dios confirma. La intención era buena, pero no era de acuerdo a la voluntad del Señor, amado. O sea, mi amado, volviendo aquí, nos informan sobre este lugar. Salimos como salió Nehemías. Salimos con la aprobación de Dios. Salimos con la aprobación de nuestro pastor. Y salimos a empezar la obra, amado. Pero de cero, no había nada. Casa de nuestra hermana Mayra que está allí fue que empezamos. Y si algo me llama la atención es que cuando se hablaba de esta obra, algo que se decía es que por muchos años se trató de levantar la obra. O sea, se buscaba sitios, se trataba, pero no se podía. Pero en ese año específico sentimos la confirmación de parte de Dios. Y mire cómo es esto, amado. No había nada. Allí había todo. Había hasta un fondo de años. O sea, que había hasta dinero también. Pero como nosotros no estamos detrás del dinero, nosotros estamos detrás de hacer la voluntad de Dios. Nos dejamos dirigir por el Señor. Amén. Y llegamos a esta ciudad y no había nada, amado. Solo la casa de nuestra hermana Mayra. Allí empezamos en su casa y Dios empezó a poner gracia, Dios empezó a poner favor, Dios empezó, amén, a darnos la gracia delante de la gente, y la gente venía y pensaba ayudarnos, empezaba Dios a darnos cosas, empezó Dios a traer, amado, y empezamos a ver la mano benéfica, como dice Nehemías en el capítulo 2, dijo que veía la mano benéfica de Dios a favor de él. O sea, el hombre y la mujer que anda de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que lo va a manifestar
estar en la mano benéfica de Dios que lo acompañará, en la gracia y el favor de Dios que lo acompañará, en la presencia de Dios que lo acompañará, y verá el resultado donde quiera que vaya, porque fue lo que le pasó a José, que no importó en el lugar que estaba, lo que lo destacaba era la presencia de Dios en su vida. En casa de Potifar todo lo que hacía prosperaba. En la cárcel todo lo que hacía prosperaba. Cuando lo suben a la posición donde Dios dijo que estaría todo el tiempo que José estuvo ahí, prosperó Egipto, porque había un hombre de Dios que estaba sometido a la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros vemos la vida de este hombre, vemos que un hombre sometido a la voluntad de Dios, y todos aquellos, amados, que se someten a la voluntad de Dios van a ver el mismo resultado, porque Dios no hace, dígale que está a tu lado, Dios no hace excepción de personas. Pero si usted ve la línea del mensaje, como Dios nos ha llevado, tiene que haber obediencia, tiene que haber humillación, tiene que haber una rendición total. Ríndete, dile que está todo, ríndete, ríndete, ríndete. Ríndete totalmente a la voluntad de Dios. No pelees con la voluntad de Dios. Lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. Lo que Dios tiene para ti, amado, y créame que todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Usted cree que todavía el enemigo, la misma gente que me llamaba, no me llama? Me llama de vez en cuando y me dice: fulano, ¿cómo tú estás? Dios te bendiga, estamos bien, gracias a Dios. Y es para ver si todavía tú estás firme. Y empiezan a hablarte y tú sigues hablándole como Dios te ha enseñado. Hablarle palabra, hablarle experiencia, hablarle que el mundo nada me puede dar, que ya lo probé todo en el mundo y el mundo no me dio lo que me dio Jesús. Entonces, ¿por qué yo voy a estar pendiente a lo que el mundo me puede dar? Cuando Jesús es todo para mí. Jesucristo es el todo para mí. Y si Jesucristo es todo para mí, ¿por qué me dejaré engañar del enemigo y volveré a esa mala vida? Es que está a tu lado, no te dejes engañar. Mantente firme. Entonces, cuando Nehemías en este capítulo 4, verso 7, nos enseña la Biblia sobre el ánimo. Dice que es una fortaleza espiritual, es la capacidad que Dios da para permanecer firme cuando hay oposición, cansancio o temor. Esas son etapas que van a venir. Nehemías, Dios estaba con él, pero el hecho que Dios estaba con él no excluía la oposición. Y esto es donde muchos malinterpretan mal cuando hay oposición, cuando hay división, cuando no se ve lo esperado. Empiezan a hablar, dicen: eso es que Dios no está con él. Entonces, cuando tú miras la vida de Nehemías, usted ve este capítulo 4, y ya desde el capítulo 2 usted empieza a ver burlas. Usted empieza a ver burlas. Son 7 intentos para detenerlo. El primero fue burla y desprecio. Escuche bien, burla y desprecio. Mientras usted está haciendo la voluntad de Dios, y tengo que dar estos 7 intenciones de detener la obra, porque Dios me dirigía en la casa, amado, y me fortalecía a través de la palabra. Porque el hecho de que Dios lo haya llamado y que esté prosperando en su vida, lo que Dios le haya dado, no excluye que van a venir pruebas. No excluye que el enemigo se va a levantar. No excluye la oposición. Por eso cada vez que Dios levanta una obra, el enemigo intenta detenerla. En Nehemías vemos 7 estrategias claras que se usaron para frenar la construcción del muro. Escuche bien, amado, Dios lo había llamado, Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado, pero también nos están enseñando que nos quieren frenar, que te quieren paralizar, que te quieren detener, que no quieren ver que levante los muros. Porque si tú levantas los muros de tu casa, el enemigo no podrá entrar, las zorras no podrán entrar, no podrá entrar el enemigo, porque hay una muralla que no lo deja entrar. Ahora la burla y el desprecio. Capítulo 1, verso 1 al 3, puede verlo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hace este que no tiene preparación? ¿Quién lo llamó? Vamos a ver si es verdad que Dios lo llamó. Amado, eso es una realidad. Vamos a ver si es verdad que la obra para prosperar.
y empieza una burla infernal, y empieza un escarnio, y empieza un levantamiento, y empieza una crítica del infierno. Pero el hombre de Dios, ay, Saneva Soja, se fortalece en el poder de Dios, y cuando está siendo burlado, despreciado, va delante la presencia de aquel que lo llamó, que lo fortalece. El enemigo intenta destruir la fe antes de destruir la obra. O sea que mientras empiezas a ver la adversidad, si le da cabida que entra el corazón, empieza a destruir la fe poco a poco. ¿No se acuerdan los discípulos, amados? Cuando estaban en medio de la tormenta, ¿qué les dio? Miedo. Y se olvidaba quién dormía. Jesucristo dormía mientras la barca estaba siendo azotada. O sea, el maestro estaba permitiendo la prueba para crear lo que era en su vida una perseverancia, a la manera que cuando ellos estuvieran en el ministerio, ninguna situación lo hiciera retroceder. Ninguna situación los hiciera volverse atrás. Cada situación, mi amado, que Dios permite, el objetivo es formarnos. Esas situaciones nos darán formación. Esa situación nos dará carácter. Esa situación nos dará una experiencia. Y cuando el enemigo se levante en medio del ejercimiento del ministerio, o lo que Dios lo llamó a hacer, no lo va a mover con facilidad. Por eso usted ve la vida de Pedro, que él cortaba orejas, que él negó al Señor. Usted ve la transición de lo que fue el desarrollo, y por medio de las diversas situaciones que pasó este hombre. Pero luego después lo ve muriendo con la cabeza hacia abajo, porque él mismo decía: no soy digno de morir como Jesús. ¿Cómo llegó ese hombre a morir así? Porque por medio de la preparación, por medio de la experiencia, ahora en medio del ejercimiento del ministerio, tenía ánimo para decidir dar su vida por el Señor. Tenía ánimo para decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenían una formación, tenían una preparación, y en medio de la prueba y la adversidad estaban dispuestos a morir por Jesucristo. Pastor, pero ¿cómo pasó eso? El hombre que negó, el hombre que cortó orejas, dile que está a tu lado, es que creció. O sea, ya no era un niño espiritual, ya era un hombre con experiencia, ya era un hombre con formación, ya era un hombre con capacitación, que por más que el enemigo hacía fuerza, el hombre tenía una determinación clara de lo que Dios lo había dirigido a hacer. Por eso en medio de la burla, amado, el propósito de la burla es destruir su fe. Ay, la cristianita, ¿cuánto le ha pasado eso a las hermanitas aquí? En los trabajos, adiós, mira, ahí viene la cristianita. Mírala cómo va por ahí. Ay, mira el cristianito. ¿Cuánto le ha pasado eso, amado? Esos son burlas. Eso es desprecio. El propósito de eso es, amado, como dice aquí, intentar destruir su fe. Usted tiene una fe y una identidad de lo que es en Dios. Ahora estas altimañas del enemigo lo que buscan es destruir la fe. Que usted diga: wow, verdaderamente yo soy cristiana, verdaderamente yo soy cristiano. Mira cómo se burlan de mí. Mira lo que estoy pasando. Tú no eres la única, yo no soy el único. Cristo dijo: si al árbol verde le hacen esto, ¿qué será de la rama seca? Hablando de nosotros. Él también nos dice que de nosotros también se burlarían y harían escarnio. Pero bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que sea mintiendo. La respuesta de Nehemías: oró y siguió edificando. Nehemías, amados, es el ejemplo que todos debemos seguir. ¿Se acuerda el domingo ese ejemplo? El ejemplo de Nehemías es el que tenemos que seguir, porque cuando lo burlaban o lo despreciaban, él oraba,
y seguí edificando. Yo le decía a la pastora cuando hablaba con ella cuánto el enemigo ha querido frenarnos, cuánto el enemigo, amado, desde un comienzo, llevamos 1 década y media al servicio de Dios, y desde un comienzo, amado, el enemigo ha querido paralizarnos, detenernos, pero nosotros hemos dicho, como dijo Nehemías en el capítulo 6, un hombre como yo ha de huir. Dile que está a tu lado y tú te vas a huir. Un hombre como yo ha de huir. Un hombre con la, amén, devoción. Un hombre con la manera devocional que sirve al Señor. Se va a huir, va a correr. Dígale, no huiré, le creeré a Dios. ¿Dónde están los que le creen a Dios con nosotros? No te detengas por las palabras que buscan desanimarte. Van a haber palabras desanimadoras, amado. Pero la enseñanza en la vida de Nehemías vemos que él no se detuvo por las palabras. Eran burlas. Capítulo 4, verso 1 al 3. Ahí está, mi amado. Se burlaron del hombre. Se burlaron de ellos. Se burlaron y los despreciaron. De igual manera se van a burlar y te van a despreciar. Va a haber gente que te va a despreciar y va a decir, es muy altivo. Pero yo le tengo una noticia a esa gente. Yo no soy altivo, yo dependo de Dios. Yo tengo fe en mi Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, no pudiera estar aquí. Ahí usted derribó ese argumento. Ahí usted derribó esa difamación. Ahí usted derribó esa calumnia. Amén. Y sigue orando. Y sigue edificando. Ese problema yo lo tenía desde un principio, amado. Está muy altivo, va muy acelerado. Y eso se llama, diga conmigo, desprecio. Porque si yo veo ese hermanito, mira, yo veo a mi mamá. Ella lleva 3 años en el Señor y pico desarrollándose. Y yo me lleno de gozo cada vez que yo la veo. Y yo le digo a Dios, Señor, sigue cuidándola. Que ella siga creciendo. Que ella siga desarrollándose. Que ella siga avanzando. Eso se llama, amado, lo contrario a desprecio, aprecio. Diga conmigo, aprecio. Estoy apreciando la obra de Dios en la vida de alguien. ¿Ve la diferencia de un desprecio a un aprecio? Yo estoy apreciando la obra de Dios en la vida de mi madre, como estoy apreciando la obra de Dios en la vida de cada uno de mis hermanos, porque no hago excepción de personas, sino que el mismo Dios que le da crecimiento y desarrollo, madurez a ella, es el mismo Dios que también le da a usted desarrollo, crecimiento y madurez. Y yo oro a Dios por eso, mi amado, y me lleno de gozo por eso, porque tengo que apreciar la obra de Dios en la vida de mis hermanos. Yo no puedo despreciarlo. Diga conmigo, no lo desprecie. Aprecie la obra de Dios en la vida de sus hermanos. No te detengas por las palabras que buscan desanimarte. Estas palabras, el propósito de ellas eran desanimar al hombre. Y muchas veces usted lo va a vivir en su diario vivir. Va a escuchar palabras para intentar desanimarlo. A mí me decían, amado, y yo quiero clarificar algo. Cuando nosotros usamos nuestro ejemplo, que se llama una experiencia, cuando hablamos de una experiencia, estamos hablando que la palabra puesta en práctica me da una experiencia. ¿Verdad que sí? ¿Entendemos eso, amado? Que cuando usted pone la palabra en práctica, le da una experiencia. Y esa experiencia edifica y usted la puede contar para que el que la oiga sea edificado a través de la experiencia de la obediencia a la palabra, que dio el resultado que la palabra dijo que daría. Porque dice que es eficaz, o sea, va a dar el resultado que Dios espera. Por más que hablen lo contrario, por más que digan lo contrario, dile que está a tu lado, será como Dios ha dicho. Esto no es como diga el enemigo, no es como digan los demonios, es como Dios ha dicho. Y como yo sé que será como Dios ha dicho, yo ando sometido a la voluntad de Dios. Pero yo me acuerdo que me decía, wow, pero ¿cómo tú expones a tu familia ese viaje 1 hora y pico, mi amado? Y unas palabras desanimadoras, y tú no ves que la iglesia crece, y tú no ves resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Pero lo que ellos no sabían es que yo no ando en la carne, yo ando en el espíritu.
espíritu y sabe que yo soy observador. Y yo empecé a mirar a mis hijos desarrollarse. Empecé a ver a mi hija desarrollarse en el piano. Empecé a ver a mi hijo desarrollarse en la batería. Empecé a ver a mi familia crecer espiritualmente. Y la gente no sabía que ya Dios me estaba dando un anticipo de lo que yo vería si seguía creyéndole a Él. O sea, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy viendo un resultado en mi familia. Ahora eso produce envidia. Eso produce celo. Entienda esto, amado. Dice que la excelencia de obra produce envidia, produce celo. Entonces, en vez de seguir el ejemplo, que es lo que proyectamos, enseñar el ejemplo del resultado que por nuestra propia fuerza no lo hubiéramos podido lograr. Diga conmigo: gracias, Jesucristo. Gracias, mi Señor. Tú eres el que nos ayuda. Tú eres el que nos da la victoria. Tú eres el que hace la obra en nuestra vida, Dios. Y ahí usted derriba un argumento de que puedan decir: está muy altivo. El altivo no reconoce a Dios. El altivo no reconoce que lo que es hoy es por gracia y misericordia. No, él cree que es por su mérito. Y diga conmigo: no es por mis méritos, es por los méritos de Cristo, es por su gracia, es por su favor, a su nombre. Entonces yo estaba viendo un resultado. Varón, pero tú das los cultos con tu familia. Así todo comienzo empieza así. Y la hermana Mayra, y seguíamos ahí, amado. Y empezó luego Dios, pues la Biblia dice que cuando uno es fiel, eso tiene un resultado. ¿Veis? Por medio de una experiencia usted lo enseña. La fidelidad puede enseñarla como la Biblia lo dice. Y le agrega la experiencia de la aplicación en su vida y el resultado que dio, y la gente lo comprende más y dice: wow. Es decir, que lo que Dios dice que se haga, uno lo obedece como Dios lo dice y ve el resultado en su casa, ve el resultado en su familia, ve el resultado a su alrededor, porque estoy ciñéndome por medio del Espíritu de Dios. Dice: ya yo no me ciño Dios, me ciñe Dios a mí. Empiezo a ver el resultado de parte del Señor, amado. Empieza a ver lo que Dios empieza a hacer. Y mire ahora a su alrededor, mira el grupo que hay. Ve, mi amado, esto lo hace Dios. Amén, mira el grupo lindo que hay, dele la gloria a Dios. Amén, ¿cuánto le da la gloria a Dios? O sea, si nosotros escuchamos el desprecio o escuchamos la burla, no vieran lo que nuestros ojos ven. Y aún todavía sigue la burla, aún todavía sigue el desprecio, porque esto va a seguir. Dile que está a tu lado: seguirá hasta que Cristo venga. El enemigo no descansa, mi amado. Está 24/7 buscándonos verle en el suelo, buscándonos ver entregar lo que Dios nos dio. Pero diga conmigo: yo no voy a huir. Yo no soy de los que retrocede para perdición. Yo soy de los que tiene fe para preservación del alma. ¿Dónde está la iglesia que tiene fe? No te detengas por las palabras que buscan desanimarte. No te detengas, mi amado. La ira y la amenaza es el capítulo 4, 7 y 8. Estamos ahí, amado. Ira y amenaza. O sea, no se conformó el enemigo con burlar y despreciar. Ahora pone ira y amenaza. Cuando la burla no funcionó, vino la violencia. O sea, ya la burla no funcionó, ya el desprecio no funcionó. Ahora viene la violencia. Porque la violencia da resultado donde hay personas que ha venido la violencia y han pagado según han recibido. Y ahí el enemigo gana. Pero cuando uno utiliza el bien, que el bien vence el mal, amado, que me acuerdo cuando aquel hombre, bueno, joven, 20 y pico de años, empujó a mi hijo. Escuché la voz del enemigo que me dijo: ¿y qué tú vas a hacer? Amado, es una realidad y una lucha. Hay una voz que te hace que actúes con violencia.
Esa voz la escucha todo el mundo. Es una guerra espiritual. Hay gente que se cree muy santo. No, yo, hermano, usted tiene una guerra. Yo tengo esa guerra. Y si yo no someto esta carne, le meto un cantazo a alguien, porque me voy en la carne. Pero si someto la carne al espíritu, mi amado, por medio de la oración, por medio del sometimiento a la obediencia a Dios, no voy a picar la oreja. Pedro no picó más oreja. Usted lo ve en la Biblia. ¿Qué oreja picó Pedro? Ninguna más, porque aprendió a sujetar la carne. Y le sujeta la carne. Y esa experiencia tuvo una lucha. Pero ¿quién venció? El bien. Dice que vence el mal. En medio de la violencia, en medio de la adversidad, en medio de la amenaza, el Señor me dijo: acuérdate como tú eras peor que él. Y estás vivo por mi misericordia. Y yo Señor, perdóname por ese pensamiento, porque todos aquí que estamos aquí tenemos pensamientos negativos. El que diga que no tiene pensamiento negativo es un mentiroso, porque ese es el campo de batalla. Usted ve en el carro, le tocan la bocina, hay dos voces. Está la voz de Dios y la voz del enemigo. Te toca la voz, y ahí dice el viejo hombre, grítale, dile algo para atrás. Y te va a dejar. Mira qué bocón es el tipo. Míralo para allá. Y si se baja el carro, amado, y te sigue hablando mal y va para encima del carro, adiós, pero tú vas a dejar que te humille de esa manera. Sal del carro y métele dos cantazos. Esa es la voz del enemigo. La voz de Dios te dice: perdona, ama, ten misericordia. Mira cómo sería. Los hermanos saben, amado, es una lucha. Es el problema cuando no se enseña la palabra completa. Hay que enseñar la palabra completa para preparar al pueblo. Nosotros tenemos esa lucha. La pastora tiene esa lucha. Mis hijos tienen esa lucha. Mi madre tiene esa lucha. Yo tengo esa lucha. Todos tenemos esa lucha. Pero ¿cómo podemos vencer? Por medio de las almas espirituales que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pudimos destruir la fortaleza del enemigo y ver ese muchacho ser impactado por el poder de Dios, porque estaba acostumbrado a que le dieran para atrás, estaba acostumbrado a que le hablaran malo, pero se encontró con unos hombres llenos del Espíritu de Dios que prefirieron darle amor, que prefirieron extender misericordia en el momento de la guerra, amado. Por eso cuando nosotros vemos que no funciona la burla, viene la violencia. El enemigo escala el ataque. O sea, cuando él ve que tú lo venciste en un área, él te va a llevar a otro terreno a ver. Dice: bueno, me venciste aquí. Y Dios los permite, entienda esto, Dios lo permite para nuestra preparación. Dios lo permite para nuestra formación. Pero hermana Eva hablaba el jueves y utilizó un versículo que es uno de mis versículos que me gusta para la guerra. Y es que Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes resistir. Que como mismo viene la tentación, está la salida. O sea que cuando estás en una guerra, ten por cierto que hay una salida. Que Dios no permitió que usted llegara a ese punto para que usted se pierda o incurre en algo que no agrada a Dios. No, hay una salida. Diga conmigo: hay una salida. Dios permitió eso, hay una salida. Dios permitió el proceso, hay una salida. Dios permitió ese momento, pero hay una salida. Diga conmigo: hay una salida. Hay una salida, la Biblia lo dice, amado, y las palabras son fieles y verdaderas. Ahora, ¿qué Nehemías hizo cuando el enemigo escala el ataque? Verso 9 del capítulo 4. Oración y vigilia. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. En medio de la ira y de la amenaza y de escalar el enemigo el ataque, el hombre intensificó en la oración. O sea que la oración no vino a pasar una página más, sino que él vio que la oración le dio la victoria en los primeros ataques. Dijo: tenemos que orar más. Ahora tenemos que vigilar. No solo vamos a orar, ahora vigilaremos, porque vemos que el enemigo está 24/7 y no hay que darle break. Ahora vamos a añadir lo que es la vigilancia
para que cuando el enemigo venga de nuevo, no gane ventaja alguna sobre nosotros. La oración es defensa, la vigilancia es sabiduría. Es la defensa contra nuestro enemigo. Estaban los muros caídos. El enemigo está viendo un resultado. ¿Cuál resultado? Leímos ese capítulo, amén, 4, ese verso 6. El resultado era que ya estaban hasta la mitad. O sea, los enemigos ya estaban viendo que lo que se burlaron no fue efectivo y ahora sus ojos veían un resultado. Los muros que no había nada, donde había ruinas, de esas mismas ruinas, de esas piedras que podían ser insignificantes, ya se habían utilizado para levantar la mitad de la muralla. El trabajo estaba siendo efectivo. Dios estaba dando resultados. Los enemigos lo estaban viendo. Pero ahora dicen, hay que meter la ira, hay que meter la amenaza. Seguimos burlándonos y seguimos despreciando. Pero ahora meteremos ira y amenaza, a ver si los podemos detener, a ver si los podemos paralizar. Pero el hombre de Dios hace algo en medio de estos ataques, y es cobrar ánimo en Dios. Diga conmigo, cobra ánimo. El ataque es fuerte sobre tu casa, el ataque es fuerte sobre tu familia, pero cobra ánimo en Dios. Dios lo está permitiendo para formarte. Dios lo está permitiendo para, amén, darte carácter. Dios lo está permitiendo para que te desarrolles en Él. Muchos huyen en medio del ataque, pero diga conmigo, yo no voy a huir. Diga conmigo, yo no voy a huir. Si usted quiere ver resultados, no huya. Jeremías ya estaba viendo la mitad de los muros, estaba viendo que la obra que Dios había puesto en sus manos había dado un resultado. Ahora el hombre se compromete más con Dios, porque dice, es imposible que yo me vaya a huir ahora, si yo estoy viendo el resultado. Por más que se burlen de mí, por más que me difamen, por más que me critiquen, por más que me señalen, por más que se levanten con ira y con violencia, yo seguiré. Diga conmigo, yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré orando, seguiré vigilando, seguiré cuidando lo que Dios me dio. Cuida lo que Dios te dio. El desánimo interno. Nehemías 4:10, amado. El desánimo interno. Nehemías reorganiza al pueblo y le recordó el Señor. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales del resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. En medio del desánimo interno, Nehemías les recuerda algo a ellos, y le dicen, acuérdense del Señor. Volvemos de nuevo, amado, que la palabra es la que va a producir el ánimo en mi vida. Por eso le digo que la palabra me confronta. Y esa es la parte que a muchos no les gusta, la confrontación. Pero diga conmigo, no huya de la confrontación. Porque la confrontación, cuando nosotros somos confrontados por el Señor y su palabra, y nos sometemos a Dios, empezamos a ser consolados y fortalecidos por la misma. Porque la Biblia habla de la disciplina, que al presente no es motivo de gozo, pero luego después usted ve el resultado y dice, gracias, porque esa disciplina me trajo donde estoy hoy. Si no me hubiera disciplinado y obedecido a Dios de la manera que lo hice, no estuviera donde estoy hoy. Usted se puede identificar con eso, amado. Si usted no se hubiera disciplinado, usted no estuviera aquí hoy. Porque como la carne le decía, hay nieve, dile al pastor que hay mucha nieve, no voy. Pero empezó a ver y dijo, espérate, pero esa familia viene desde Redding, viene desde 1 hora de camino. ¿Cómo yo voy a ponerles excusa? Yo voy a disciplinarle esa carne y yo voy a ir a la casa de Dios. Y yo sé que Dios allí enviará bendición. Yo sé que allí veré una palabra restauradora. Allí seré instruido, seré preparado para pelear esta buena batalla de la fe y ver el resultado de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Nehemías reorganiza al pueblo y les recuerda la palabra, porque la palabra me fortalece en medio del momento difícil. La palabra me da el ánimo que yo necesito en medio de la lucha y de la guerra. El mayor ataque no siempre viene de afuera, amado.
Escuche eso. El mayor ataque no siempre viene de afuera. Este ataque en ese capítulo, amén, que leímos 10, vino de adentro. La fuerza de los acreedores se han debilitado y los escombros mucho y no podemos edificar el muro. Eran los mismos de adentro, oprimiendo a los hermanos. Escuche eso, amado. Esa fuerza dice que el mayor ataque no siempre viene de afuera. O sea, ¿de dónde vino este ataque? Estamos hablando de un desánimo interno. Y el desánimo interno vino como consecuencia de estos acreedores que estaban hostigando a sus deudores. Estaban encima de ellos. Y nosotros entendemos algo aquí, amado. Mi hermano me necesita. Mire que está a su lado y diga, yo te necesito. La Biblia habla que somos un cuerpo. Entonces el cuerpo no pelea entre él. Si mi corazón peleara ahora mismo con el pulmón, amado, yo no estuviera de pie ahora mismo. Porque el corazón necesita, amén, el oxígeno que los pulmones le transmiten. Y los pulmones necesitan la sangre que el corazón envía. ¿Usted ve cómo se necesitan? O sea, cuando el apóstol Pablo utiliza la comparación del cuerpo humano con la iglesia, era para que nosotros viéramos cómo el propósito de Dios es que la iglesia trabaje junta, unánimes entre vosotros, no altivos, dice la Escritura. Porque esa unanimidad trae un resultado. Y el resultado es el crecimiento que traerá, porque en el capítulo de Hechos vemos una iglesia en crecimiento, porque tenían todas las cosas en común. O sea, la gente miraba y decía, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser parte de esa congregación. Ellos tienen todo en común, ahí nadie se cree más grande que nadie, ahí todos somos iguales. Cuando yo me creo más grande que el otro, ya empecé a caer. Ay, Dios mío, aquí todos lo necesitamos. Diga conmigo, yo lo necesito. Todos nos necesitamos, amada iglesia. No caiga en ese engaño del enemigo, que cae en una superioridad. Si yo no voy, el culto no se siente Dios. Hay peligro ahí, amado, porque si aunque el pastor no venga, Dios está aquí. Aquí la presencia de Dios, la manifestación no la traemos nosotros, es todos nosotros unidos, mi amado, unidos con un mismo propósito, alabando al Dios Todopoderoso. Provocamos a ver lo que hemos estado viendo desde un comienzo. Dios se ha estado moviendo, Dios se ha estado glorificando, Dios se ha estado manifestando, porque es la promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Estamos viendo lo que es el trabajo de Nehemías. Fue ridiculizado y despreciado. Sufrió por causa de la oposición y de la enemistad. Sufrió por causa de las actitudes del pueblo. Sufrió por causa de las dificultades internas, que es lo que estamos hablando ahora. Sufrió por causa de los falsos profetas o los falsos amigos también. Eso está en el capítulo 6, amado mío. Usted puede verlo ahí, de cómo estos falsos, en el capítulo 6, verso número 2, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, ellos fingieron una amistad. Ellos fingieron una buena intención. Pero la Biblia revela que pensaron hacerle ¿qué? Mal. El hombre de Dios, una de las cosas que tiene es discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Puede discernir cuando una palabra viene de Dios, la intención de la palabra, el propósito de la palabra, si edifica o trae confusión. Todo eso el hombre de Dios, Dios le da esa capacidad para poder discernir. O sea, Nehemías tenía discernimiento. Y en medio del discernimiento pudo identificar gente falsa. Yo quiero que usted siga viendo por la palabra, amado, ya que estamos hoy en un modo enseñanza para que usted compruebe que la vida de este hombre sufrió gran oposición. Pero en medio de todo eso, vemos cómo él persistía, cómo él hacía la voluntad de Dios. Y me llama la atención esta parte, porque esta parte habla de la difamación.
Y es en este capítulo 6 donde ahora intentan difamar y también la infamia. Estudiaba esas dos palabras porque parecen iguales pero no lo son. Porque la difamación, cuando hablamos de difamación y de infamia, estamos hablando que la difamación y la infamia es la acción de la difamación. O sea, la difamación es cuando hablan contra la buena fama de alguien, o sea, el testimonio de alguien. Usted tiene un testimonio bueno delante de Dios. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, anda recta delante de Dios, está haciendo la voluntad de Dios como Dios lo ha mandado o la ha mandado. Entonces ahí vienen a difamar esa buena conducta, ese buen ejemplo. Empiezan a decir cosas que no son ciertas. Lo dice aquí en este capítulo 6. Podemos ver del verso 4 en adelante. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió, verso 5 específico, a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano. Escuche bien que ahí es que vamos. Y esta carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones. Escuche bien, se ha oído entre las naciones. Y Gasmún lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlo, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tu rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Esto se llama difamación. Estaban difamando, estaban dañando la buena fama de ese hombre delante del pueblo. El pueblo lo tenía en alta estima. Una de las cosas que hace el enemigo, amado, para dañar es la difamación. Estamos hablando de 7 ataques para detener la obra. Le digo que cuando yo escudriñaba esto y lo estudiaba en casa, tuve que leer el libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 7. Y yo me edificaba nutriéndome de esta palabra. Porque Nehemías tenía un testimonio intachable, era un hombre dado a Dios. Sin embargo, dijeron, lo hemos atacado con la burla, lo hemos atacado con el escarnio, lo hemos atacado con la ira, lo hemos atacado con la violencia, lo hemos atacado con tantas cosas, pero ahora vamos a usar la difamación. La difamación nos resultó con Zorobabel. En ese mismo capítulo 4, lo intimidaron y lo difamaron y la difamación resultó y la obra se detuvo por 15 años. Vemos que la difamación le fue efectiva a los adversarios y ahora la utilizan de nuevo con Nehemías, pero Nehemías no era como Zorobabel. Nehemías sabía en quién había creído, Nehemías sabía quién estaba con él, Nehemías sabía quién lo había llamado. Diga conmigo, yo sé quién me ha llamado, yo sé en quién yo he creído, y por más que me difame yo sigo para adelante, y por más que se levante contra mí sigue para adelante. Wow, Dios mío, siento la presencia del que me llamó. Entonces envié yo a decirle, me difamaron, hablaron mal, dijeron cosas que yo no dije, sacaron cosas de contexto y descontextualizaron dichos para entonces hablar de mí de la manera que hablan. Pero ni aún la difamación nos va a detener. Diga conmigo, no me va a detener. Ay, yo no puedo soltar lo que Dios me ha dado. Diga, no suelte lo que Dios le ha dado. Usted sabe cuánta gente, amado, ha soltado ministerios por la difamación. Usted sabe cuánta gente se ha ido de trabajo por la difamación. Se ha ido de lugares por la difamación porque no la aguantan. Y son mentiras que están diciendo. Y como no las aguanta, abandonan los lugares. Dios te dice, no abandones tu lugar. Diga conmigo, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, va a venir la ofensa, va a venir la calumnia, va a venir la difamación, pero no abandones tu lugar. Mantente firme, porque el príncipe se exaltará contra ti, pero Dios promete darte la victoria. Tú lo vas a ver si sometes a Dios. Vas a ver lo que Dios va a hacer. Dice la Biblia que Nehemías le dijo a ellos en el verso 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dicen.
sino que de tu corazón tú te lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo se le debilitarán las manos de ellos en la obra. O sea, este ataque va a traer como resultado que las manos se van a debilitar. Tú vas a ver que ya no van a ser los mismos. Tú vas a ver que no van a ser las mismas. Pero te estás olvidando que yo no dependo de mi fuerza. Ay, iglesia, yo no dependo de mi fuerza. Yo dependo de lo que dice allí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el hombre y la mujer sabe que depende de Jesús, es imparable, es indetenible, porque toda la fuerza y el poder viene de Dios. ¿Dónde está la iglesia que pueda alabar a Dios con nosotros? Ellos te amedrentan diciendo se van a debilitar las manos de ellos en la obra. No será terminada. La iglesia va a cerrar. Aquí nadie es indispensable, amado. El que cae en ese concepto se engaña a sí mismo. Porque si Dios llamó, la obra no va a cerrar. Si Dios te llamó, no se va a cerrar lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios te dio el ministerio, no va a acabar. Si Dios te llamó a lo que estás haciendo, por más que traten de amedrentarte, por más que se levanten contra tu vida, tú vas a ver la victoria que Dios te va a dar. Porque Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, lo que Dios te habló, tus ojos lo van a ver. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Era un hombre de oración, amado. Lo difamaban y él oraba. Él confrontó la difamación. Porque dijo, eso te lo inventas tú. O sea, amado, si usted oye algo que no es correcto, ore a Dios. Dios revela, Dios habla, Dios dirige, Dios examina. Hay que orar, dile que está a tu lado, hay que orar. Dice la Biblia, ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. O sea, la situación en medio del proceso que estaba viviendo puede ser al dicho que leímos ahora, que mientras él oía eso, sintió una debilidad. Aunque la Biblia no lo dice claro, pero vemos su petición, fortalece mis manos. Esta situación Dios me ha golpeado, pero fortalece mis manos. Esta situación ha sido dura, pero fortalece mis manos. Esta situación ha sido adversa, pero fortalece mis manos. Esta situación, amado, me ha hecho tambalear, pero fortalece mis manos, Dios. Diga conmigo, fortalece mis manos, Dios. Cuántos matrimonios ha querido el diablo destruir, pero Dios fortalece tus manos hoy para que ese matrimonio no se caiga. Cuántas casas ha querido destruir el enemigo, pero Dios fortalece tus manos hoy para que no se caiga. Falsos profetas, amado. Quiero tocar este punto y luego terminamos, hacemos el llamado, amado. Mire esto, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. O sea, cuando hablamos de encerrado, estaba hablando que era un hombre que estaba en oración, algo así, porque es lo que él pensaba, porque es lo que él decía o demostraba. Estoy encerrado, estoy orando, pero el que ora se va a notar por medio del fruto espiritual. Esto no se trata de yo decir estoy orando, esto no es el fruto, diga conmigo, por sus frutos los conoceréis. Es clara la Biblia, amado. A mí no me sorprende la gente cuando dice, pastor, estoy 3 días encerrado. Yo voy a verlo. ¿Estás 3 días encerrado? Tú vas a salir de ahí aceitado, lleno del poder de Dios. Cuando yo te vea caminando, hablando, voy a ver que verdaderamente estás encerrado. Pero si sales igual, si sales con indiferencia, si sales siendo lo mismo, vuelva al cuarto a golpear porque hay algo que no está bien. Cuando usted se mete en el secreto, amado, tiene que haber un cambio. Uno no sale igual de la presencia de Dios. La Biblia dice, hablando tocante a Saúl, vendrá el Espíritu de Jehová sobre ti con poder, serás mudado, serás cambiado, serás transformado en otro hombre, no vas a ser el mismo. Amado, eso lo hace la presencia de Dios, nos rompe, nos transforma. Hay situaciones y luchas fuertes, tránquese en el cuarto a orar y usted va a ver el resultado. Este hombre estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios.
dentro del templo y cerremos la puerta del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El hombre de Dios no le impresionó que él le dijera que estaba encerrado. Eso se llama, diga conmigo, discernimiento. Pudo discernir que lo estaba engañando. Y en medio del discernimiento declaró una palabra de fe. Verso 11. Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida. No entraré. Verso 12. Discernimiento. Mírelo ahí. Verso 12. Discernimiento. Entendí que Dios no lo había enviado. ¿Cómo él pudo entender que Dios no lo había enviado? Hay gente que se deja impresionar, amado, por títulos. A mí no me impresionan los títulos. A mí no me impresiona la apariencia. ¿Sabe lo que me impresiona a mí? Lo que dijo Jesús: por su fruto los conoceréis. O sea, no es el título. A mí no es la apariencia. Diga conmigo, es el fruto. Nehemías estaba en la misma línea y él sabía que Dios no lo había enviado. Por eso ese verso, amado, específico 12, dice: entendí que Dios no lo había enviado. O sea, este hombre fingió ser espiritual, fingió ser un profeta, sin embargo Dios no lo había enviado. Eso se llama discernimiento, amado, y hace falta mucho en este tiempo. Cualquiera dice: así dice Jehová, y lo creen, amado. No, usted discierna. La Biblia dice que las profecías no las menospreciemos. Dice claramente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, habla de eso, y habla: no menosprecie las profecías, no las menosprecie. Pero dice: examínalo todo. Mientras le están profetizando, la manera de no menospreciarla es oírla. Y mientras usted la oye, la examina. Examina todo lo que le están diciendo. Dice: examínalo todo y retén lo bueno. Oirá cosas que a lo mejor no edifican. Eso no hay que retenerlo. Eso lo echa uno para un lado. Entonces este hombre pudo discernir que lo que le hablaban ese falso profeta no venía de Dios. Y yo quiero decirle con esto, amado, que usted puede ir a un lugar a visitar. Y esto me lo dio Dios, y venía hablándolo con la hermana. Yo lo hablo claro porque ya yo lo sentí en el espíritu tocarlo hoy. Usted puede ir a un lado a visitar, me explico. Viene un evangelista, un pastor a una iglesia. Pastor, voy a ir a tal lado, amén, gloria a Dios, gócese allí. Ahora, mientras usted está en el lugar, en ese lugar, puede levantarse alguien, amado, y escuche bien. Usted está en una iglesia de sana doctrina, donde le predican la palabra como está escrita, y ese es el compromiso de lo que hacemos aquí, porque cuidamos nuestra salvación, que un día vamos a estar delante de Dios, y Dios me va a decir: engañaste a la iglesia, los entreteniste. Yo no quiero que Dios me diga eso. Yo quiero que cuando yo esté delante de Él me diga: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre eso es lo que yo quiero oír. Y como yo quiero oír eso, yo le voy a enseñar a usted lo que está aquí, mire, sin quitarle ni añadirle. Entonces, si usted está en una iglesia de sana doctrina, donde se predica la palabra de Dios como está escrita, donde se te dice que Cristo viene, donde nos guardamos en santidad para Dios, donde se siente la presencia de Dios y se mueve el Espíritu Santo con poder, como lo estaba haciendo Dios ahorita en el comienzo y como lo está haciendo ahora a través de la palabra, amado. Si usted es de una iglesia que le enseña la palabra como está escrita, y usted visita otra que a lo mejor no hagan lo mismo, y se levante alguien a decir: así dice Jehová. Mira, en el lugar que, hermano, esto es algo que estoy tocando con cuidado, porque estamos hablando aquí de los falsos profetas. Yo he tenido experiencia y he tratado situaciones donde he tratado con asuntos de personas que le han dicho: nene, y sale nena. Es una nena, es un nene. Y el problema es que eso lo hizo que se fueran de la iglesia, porque los turbó. Esa situación trajo una turbación. Porque alguien dijo: así dijo Jehová. Pero yo quiero enseñarte que siempre que la gente diga que así dice Dios, no siempre es enviado de Dios. Hay veces que la gente
por mentir o engañar como este hombre hizo en este capítulo que estamos desarrollando y pausando aquí para tocar este tema delicado con cuidado, amado, de que hay falsas profecías. Y dicen, y Dios no lo ha enviado, dice, no, el lugar que tú estás, tú no estás creciendo, aquí es que tú vas a crecer, amado, diciéndolo. Usted tiene sabiduría. Tengo un lugar que le predican la sana doctrina como está escrita, donde le hablan sobre la venida de Jesucristo, donde se siente la presencia de Dios, donde hay gente que le da testimonio y ejemplo, y le digan algo así. Eso es rápido para identificarlo, que Dios no ha hablado como dijo este hombre aquí. Él lo dijo claro, Dios no lo ha enviado. Y la Biblia dice, ¡ay! El que diga que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Pero como ya han perdido el temor estas personas y lo que están es detrás de esto, y mucha gente no lo ve, amado, no lo ve así, porque están como unos niños. Entonces el niño, amén, le dicen, veo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, y con esto sigo, amado, es que Dios lo lleva a uno por unas experiencias. Pero me acuerdo que decían, tú ves eso que estaba allí, venía el amigo tuyo. Yo sé que usted vivió esa experiencia, usted de niño, ¿verdad? Le decía, mira, tú ves eso. Y usted, en la emoción, viéndolo a él también. Y él te decía, tú ves aquello, ¿verdad? Que parece como un dragón aquello. Y venía el otro, sí, es un dragón, y el otro, y el otro. Y cuando era él, te lo metían en la mente y usted también. Hasta lo veía también. ¿Verdad que le llegó a pasar eso de niño? ¿A quién le pasó eso de niño? Dios bendiga a David humilde, levanta su manita. A Eva también le pasó. Es así, amado, por eso la Biblia habla de niñez. Le dicen cualquier cosa y no le examina. La Biblia dice, examínalo todo. Hay que tener cuidado, amado, hay falsos profetas, eso es bíblico. Está ahí, es claro. La Biblia lo dice, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba, y mírelo ahora cómo salió a la luz todo. Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían sobornado, o sea, él se había vendido. Sobornado es que le dieron dinero para que él hablara aquellas palabras. Usted sabe cuánta gente se vende de esa misma manera, amado. Usted sabe cuánta gente se vende. Venden la palabra, venden el mensaje, amén, por dinero. Pero yo estoy como dijo Pedro, a esto no se le puede poner precio. Aquel hombre se le acercó y le dijo, ¿cuánto vale eso? Yo quiero eso. Amén, y él dijo, perezca tú y tu dinero. ¿Cómo le va a poner precio a lo de Dios? Si esto se recibe por gracia, esto se recibe por obediencia, esto se recibe por consagración, esto se recibe por sometimiento. ¿Quieres ver a Dios glorificarse? Obedécelo, sométete y tú lo vas a ver. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Rey de gloria. Bendito sea tu nombre, Jehová. Lo habían sobornado, amado. Ahora, cuando miramos el verso 13, ¿por qué fue sobornado para hacerme temer así? Y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Infamado. Si llega a haber hecho él lo que el supuesto profeta le había dicho, digo supuesto porque eso era una falsa profecía, hubiera obedecido lo que le dijeron, hubiera sido infamado él. Pero él con el discernimiento dijo, espérate, no podemos. Y yo quiero decirle, amado, que esta devoción, verso 15, terminamos ya. Esta devoción de este hombre lo llevó a ver el resultado que vamos a leer ahora. Usted ve, falsa profecía, falsos amigos se introdujeron en la vida del hombre para intentar paralizar la obra o paralizarlo a él. Esto no es algo que nos estamos inventando. Diga conmigo, está en la Biblia. Es una revelación para que usted tenga con anterioridad un anticipo de que en su vida va a pasarle estas cosas. Porque no estamos extensos. Si a Nehemías le pasó, yo sé que a mí me va a pasar. Yo le he tenido la experiencia. Yo sé que ahí sentado de los que están, usted ha tenido esa experiencia también. Que le han dicho cosas y no ha sido Dios que lo ha dicho. Amén. Y mucha gente se disoluciona y se van al mundo.
Pero gloria a Dios que usted fue maduro, resistió y ha permanecido. Dele gloria a Dios por eso. Y oramos por aquellos que por estos engañadores, por mentira, amén, y por dinero dicen cosas que no son y destruyen familias, destruyen ministerios, destruyen hogares, endeudan a personas porque los mandan a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Y le dicen, vende esto, compra aquello. Y la gente ignorante, amado, sin consultar a Dios, empiezan a tomar decisiones a lo loco. Y empiezan luego a ver las consecuencias. Pero gloria a Dios que aquí hay una iglesia madura que está siendo enseñada. Y cuando ve eso falso, va a discernir en el Espíritu y decirle, esto no Dios lo envió. Esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que dice el Señor. Este se lo está inventando. Aquí no me venga con invento. Háblame palabra de Dios. ¿Dónde está lo que quiere palabra de Dios? Fue pues terminado el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días se acabó la obra. La terminó. Pudo cumplir con lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Pero por qué pudo cumplir con lo que Dios lo mandó a hacer? ¿Por qué pudo cumplir con lo que Dios lo mandó a hacer? Porque fue obediente. Diga conmigo, hay que ser obediente, amada iglesia. Escuche bien, hay que ser obediente. Esto es desde aquí hasta allá. No estamos extensos, todos estamos, amén, sujetos a la palabra de Dios. Amén. Así que para nosotros ver resultados de Dios, amado, hay que ser obediente. Y vamos a obedecer a Dios. Y vamos a continuar con la labor que Dios nos mandó a hacer. Queremos hacer un llamado en esta hora. La obra no se detiene cuando Dios la respalda. La oposición no es señal de derrota, sino de confirmación de propósitos. Hoy Dios nos llama al altar porque la obra no se detuvo por falta de capacidad, sino por ataques espirituales. Oiga bien eso. Hoy Dios nos llama al altar porque la obra no se detuvo por falta de capacidad, sino por ataques espirituales. Algunos dejaron el muro por cansancio, miedo, palabras hirientes, distracciones, mentira, manipulación espiritual. Pero Dios no ha cancelado lo que prometió. Si tú bajaste del muro, te cansaste de luchar, fuiste herido por palabra, te paralizó el temor, fuiste distraído del propósito, escuchaste voces que no venían de Dios, este llamado es para ti. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Hoy Dios te dice, regresa al muro. Regresa al muro, regresa a la labor. Regresa. Todo aquel que quiere regresar al muro, acércase al altar en esta hora. Acércate al altar, amado. Queremos orar por ti. Acércate. Este llamado es para ti hoy. Yo sé que esta palabra no golpea las paredes, amado. Dios le habla a corazones sinceros, que son humildes, como dice la Biblia. El que escucha mi palabra y tiembla. Cuando escuchamos palabras así, amado, nosotros reconocemos y nos volvemos al Señor. Queremos orar en esta hora, invitar a la iglesia al frente, todo aquel que desee la oración. Queremos orar por ti, amada iglesia. La iglesia necesita fortaleza. Hay muchos que nos preguntan, amado. Créanme que nosotros estamos enfocados haciendo la labor de Dios. Estamos enfocados haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y yo estoy viendo el fruto. Yo veo el fruto, amado. Acuérdese que el que va a criticar o a señalar no va a querer ver el resultado. O el mismo resultado lo ha llevado a esa crítica. Pero mire, mi hijo, hay 18 años, ahora toca piano también. ¿Usted ve? Eso lo hace Dios, amado. El viernes estaba en la Penn Street de Reading, Pensilvania, un frío tremendo, predicando la palabra de Dios. Eso lo hace Dios, amado. Entonces, todas estas cosas Dios permite que se hagan evidentes para que nosotros veamos que vale la pena servir a Cristo. ¿Cuánta gente me dijo, ese muchacho se va a rebelar? Tú eres muy estricto espiritualmente. Y yo le decía, yo no me ciño, yo es Dios. Yo estoy dirigiéndome por lo que dice aquí.
estoy dirigiéndome por lo que Dios me dice, y yo viéndolo desarrollarse, yo viéndolo crecer, yo viéndolo madurar, yo viéndolo avanzar, yo viendo la obra de Dios, por más que critican, por más que señalan, y veo a Dios dando crecimiento, veo el muro crecer, veo el muro avanzar, veo el muro llegar al propósito que Dios dijo que llegaría. No te detengas por la crítica, amada iglesia, no te detengas por la burla. ¿Dónde están los que no se detienen? Si sientes cansancio, pasa, quiero orar por ti. Si sientes que han bajado las manos, pasa, quiero orar por ti. No te vayas sin la oración en esta hora. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Permíteme orar por ti en esta hora. Ay, papá, te adoro, Jehová. Mi alma te adora, Jesús. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Gloria al Señor, te alabo, Jesús. Mi alma te glorifica, Padre. Oh, te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Padre, te adoro. Te adoro, no te vayas sin la oración, iglesia. Aprovecha esta bendición, yo doy gloria a Dios. Doy gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo. Doy gloria a Dios por la obra que Dios está haciendo en esta casa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios habló, nuestros ojos lo van a ver. Lo que Dios habló, tus ojos lo verán. ¿Dónde están los que lo creen con nosotros? Oh, te adoro, Jesús. Qué lindo tú eres, Padre amado, en el nombre de Jesús. Mira, Jennifer, Padre, yo te la presento. Yo te pido por ella que tú la ayudes, Señor. Ella ha sido humilde, Señor, a tu voz. Y hoy ha dicho, yo vuelvo a levantar los muros. Aunque ha sido fuerte la tentación, el levantamiento. Como el enemigo quiere verte destruida, mujer. Como el enemigo quiere volverte atrás. Te quiere ver en el suelo, te quiere ver acabada. No quiere ver que se realice el propósito de Dios sobre tu vida. Pero hay un propósito que es más grande. Es más grande, tienes que decidirte. El infierno está haciendo fuerza. Pero hay un Dios en el cielo que dice, quiero hacer una obra en tu vida. Hay unos muros que tienen que levantarse en tu casa, en tu familia. Hay unos muros. Y tú tienes que tomar la decisión y decir, yo voy a levantar esos muros en el nombre de Jesús. Yo no le voy a creer a los demonios. Saya, levase, yo me levanto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdala a Dios, fortalécela, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale fuerza, dale fuerza, dale fuerza nueva, Jehová. Oh, Jesús, adoramos tu nombre, Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Damos gloria al Todopoderoso. Él está aquí, amada iglesia. Declara con la iglesia en esta hora, iglesia, declara, no bajaré del muro, la obra continuará, el enemigo no detendrá lo que Dios comenzó, terminaré lo que Dios me encomendó. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te llamó para empezar, te llamó para terminar. El muro se termina, la obra continúa, amada iglesia. Continuamos en la asignación de Dios. Continuamos en el compromiso con Dios. No te vayas a huir. No te vayas a correr. Hay un propósito de Dios para tu vida. Y el infierno no quiere que se lleve a cabo. Pero lo que Dios dijo que se haría será como Él ha dicho. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está la iglesia que lo cree con nosotros? Pastor, ayúdeme con esa alabanza. Yo venceré 2 o 3 veces antes de irnos. Yo llegaré. Dios bendiga a la iglesia, Dios mío. La iglesia está en el espíritu, conectada con el pastor. Yo llegaré. Yo venceré.
yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré. porque tú hablaste, Porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste. yo caminé como escalar Cuando no hay fuerzas para seguir. Dios bendiga a los hermanos que se están gozando en el live. Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos que no pudieron llegar, pero están conectados en el live gozándose a través de la palabra, a través de la presencia de Dios, allá a la distancia donde se encuentran, allí en sus casas donde se encuentran. El Dios omnipotente, omnipresente, está en esta hora tocando tu vida, está en esta hora dándote ánimo, está en esta hora dándote fuerza. No te detengas, no te vayas a huir, no te vayas a correr. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sayay, aley. Llegaré, pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario, y yo llegaré. Dios mío, Dios mío. Venceré. Vamos, levántate a vencer. Montañas Levántate en el nombre de Jesús. altas, Vamos, amada iglesia, a creerle a Dios. y yo llegaré. Yo venceré. Montañas tan altas yo Cansaré. y yo llegaré, y yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré. Y Porque tú hablaste. y porque Fue Dios que tú habló. hablaste, Fue Dios que lo dijo. Y por porque más que el infierno diga lo contrario, yo voy a llegar, Sayalay, yo voy a Aisané, yo voy a llegar. Vamos a llegar, iglesia. Vamos a llegar, iglesia. Vamos a llegar. porque tú hablaste. En el nombre de Jesús llegaremos. En el nombre de Jesús venceremos. En el nombre de Jesús. Ay, sana, leva, sei. Sei, ay, ay, Dios mío. Siento la presencia del Señor. Caminé, y porque tú hablaste, Porque tú hablaste. Porque tú hablaste. y yo caminé. Vamos, levanta los muros. Caminé, Levanta los muros. caminé, Levanta los muros. caminé, Abasai. caminé, Séyale. caminé, 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 Oh, caminé, Señor, gloria a Dios. Caminé, porque tú hablaste, yo caminé, y yo caminé, 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 caminé. Dios mío, Rey de Gloria. Ay, sana, leva, sei. Ay, papá, mi alma adora tu nombre. Oh, gloria al Todopoderoso. Caminé. Porque tú hablaste, caminé, yo llegaré, yo llegaré.
Gloria al Todopoderoso. Pastora, dale un abrazo fuerte a Marangeli, ore por ella, siento en el Espíritu. Ay, Saya, leva, sei. Ora por ella y Dios mío, te adoro, Jesús. ¿Dónde está la iglesia que se une en esta oración? Ayúdela, hermana Elí. Agárrela por las manos ahí. Vamos a estar orando por su hija que cumplió años. Amén, para que Dios siga bendiciendo a esta niña, a esta familia que hemos aprendido a amar de manera especial. Qué linda se ve, amén, la iglesia con estas familias, amén, en este lugar, amado. ¿Ve que la obra del Señor no es en vano? Si uno hubiera escuchado al enemigo, no hubiera llegado, no hubiera visto lo que hoy ven nuestros ojos. Ya prontamente cumplimos 3 años, si Dios lo permite, cómo el tiempo ha pasado y ver la evidencia de Dios que nos permite ver, porque es su misericordia que nos permite ver anticipos, amados. Y todavía falta mucho más. Todavía falta mucho más. ¿Cuántos lo creen con nosotros? ¿Cuántos creen con nosotros que todavía falta mucho más? Y que vamos a seguir viendo familias. Y que vamos a seguir viendo hogares. Y que vamos a seguir, amada iglesia. Hay una presencia bien linda de Dios en esta hora, mi amado. Aquí hay damas que están sintiendo a Dios. El piano bajito. Hay damas que están sintiendo a Dios aquí de una forma especial. Unos lloran, otros alaban, otros brincan como corderitos, otros hablan en lengua. Y es que la presencia de Dios, algo tiene que suceder. Algunos creen que mucho desorden, es que no es desorden. Es que si tú no sabes de dónde Dios sacó, si tú no sabes el gozo que yo siento, no te metes en mi gozo. Si ya te apagaste, si ya entraste en indiferencia y en conformismo, tienes que arreglarlo. Pero lo que yo siento en mi vida, yo no lo cambio, yo no lo negocio. ¿Cuánto ha querido el enemigo silenciarte la boca? ¿Cuánto ha querido el enemigo paralizarte? Decirte, está muy emocionada, está muy emocionado. I'm sorry, pero este fuego yo no lo voy a dejar apagar por la crítica. Yo no la voy a dejar apagar por el desprecio. Yo sé lo que yo siento. Diga conmigo, yo sé lo que yo siento. Yo sé lo que yo siento. Yo siento río de agua viva. Siento lo que dijo Jesús. Los que creen en mi nombre, su interior correrán ríos de agua vivas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, que tú estás obrando ahí en Marangeli. Tú la estás tocando de manera especial, estás fortaleciendo su vida. Tú le estás dando fuerza nueva a esta familia. Tú estás obrando en esta casa, Dios. En el nombre de Jesús. Fortalécelo, Dios. Fortalécelo, Dios, fortalécelos. Fortalécelos, Dios mío, fortalécelos. Padre, fortalece a mi hermano David, ayúdalo, Dios mío. Dale fuerza, Padre. Fuerza nueva, Padre. Ay, Padre, yo te creo a ti, que lo que tú hablaste será como tú dijiste. Yo creo en la obra que tú realizarás en mi hermano, en esta familia. Yo creo que tú los levantarás con poder. Yo creo que tú obrarás en ellos, en esta amada familia. Tú obrarás, Señor. En el nombre de Jesús, dale fuerza nueva. Líbralos de toda trampa, maquinación del enemigo que intenta destruirlos, paralizarlos. En el nombre de Jesús están en tus manos. Tú los fortaleces y ayudas, Padre. Y cumples tu propósito en ellos de una forma especial, Padre mío. En el nombre de Jesús. Te bendiga, David, de manera especial. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban a Dios? Te alabamos, Padre. Mira, Juan, yo te pido por él, Padre, que tú le des la fuerza, Padre. Que tú le des la fuerza para que él siga adelante, Dios mío. Así como tú hablaste de él aquí, Señor, allá al frente cuando conocimos esta familia. Como tú lo llamaste, Señor. Y cómo ellos han permanecido hasta hoy. Luego le confirmaste aquí, a través de tu sierva, Padre, del plan que tú tenías con él. Tú le has revelado tu propósito, Padre. Ahora yo te pido, Padre mío, que le dé la fuerza, la dirección, Padre, para que él pueda llevar a cabo
todo lo que tú le has dicho, Señor, y puedas cumplir, Señor, tu dicho sobre de él, tu propósito, tu intención, tu voluntad, por encima de la crítica, por encima del levantamiento. Yo creo lo que tú harás en esta familia. Yo creo lo que tú harás en este hogar. Tanta burla, tanto escarnio, tanto levantamiento. Ay, el enemigo está furioso. El enemigo está irado contra esta casa. No los quiere ver de pies, porque hay un propósito mayor. Saneva sei. Hay un propósito mayor, y es lo que Dios dijo de ellos. Por más que los critiquen, los señalen, aquí hay pastores que los aman verdaderamente. Aquí hay pastores que aman de verdad, que no solo aparentan, sino demuestran el verdadero amor. Fortalece esta familia de manera especial, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús. Ellos están en tus manos, Padre. Tú cumplirás tu propósito para la gloria de tu nombre, Jehová. En el nombre de Jesús te doy la gloria, Padre. Qué lindo es Dios. Su nombre, iglesia. Qué lindo tú eres. Te bendiga, Juan, de manera especial. A su nombre, iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuánto le dan la gloria al Todopoderoso?